En la segunda mesa hemos hablado de avances científicos, del potencial terapéutico del cannabis y sus derivados. La verdad es que ha sido una serie de ponencias muy interesantes, muy bien fundamentadas, muy bien justificadas, que o dejan constancia de esta evidencia científica que se va acumulando con el tiempo, ¿no? Bien, nos hemos ido a comer, volvemos con energías renovadas para afrontar esta segunda parte del congreso del día de hoy. En la mesa 3 que nos ocupa hablaremos de farmacocinética, hablaremos de dosificación, hablaremos de biodisponibilidad de los principios activos y de vías de administración, así como de formas galénicas y características de los principios activos. Para ello, me acompañan hoy un cartel de lujo. Tenemos al doctor Magí Farré, que es jefe del Servicio de Farmacología Clínica del Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona. Complementa con otras muchísimas actividades, entre otras pues, la docencia, y ha sido profesor y es profesor de muchos de los farmacéuticos y profesionales sanitarios que hoy estamos participando en esta mesa, en esta jornada. Nos acompaña también Genís Oña, que es doctorando en Psicología del Departamento Científico de ICERS, María Perelló, que es farmacéutica y responsable del Centro de Información del Medicamento del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Barcelona, y Ariadna Crusellas, que es presidenta de Aprofarm, que es la Asociación Profesional Independiente de Farmacéuticos Formuladores. Yo soy Guillermo Bagaría, soy farmacéutico comunitario y soy vocal de oficina de farmacia del Colegio de Farmacéuticos de Barcelona. Bien, pues la verdad es que durante las mesas que a las que hemos asistido esta mañana, se ha hablado de muchas cosas interesantes y se ha hablado de una forma pues bastante concreta de un tema que es complejo en cuanto a su comprensión y que es la farmacología del sistema endocannabinoide. Es un sistema pues, que, como hemos visto en presentaciones de compañeros anteriores, es muy compleja. Y le pedimos a María Perelló y a Genís Oña que nos expliquen de una forma más adecuada al horario y más adecuada a la situación postpandemial que todos tenemos para que nos sea fácil de comprender, ¿no? Tengamos en cuenta que en el Congreso asisten profesionales sanitarios de diverso tipo y que los conocimientos, los conceptos a veces son un poco ariscos según cuál sea la circunstancia, ¿no? Bueno, hemos intentado en esta mesa hacer una explicación técnica, pero al tiempo muy accesible, muy asumible, para que sea pedagógica y para que nos permita pues, hacernos un criterio y tener una opinión fundamentada en aspectos complejos, pero que no por ello no dejan de ser explicables fácilmente. Así que María y Genís nos van a explicar este asunto. María, por favor, si te parece, explica. Bien, pues muchas gracias, Guillermo, por tu presentación y por la invitación también a participar en este apasionado debate. Empezamos, como bien comentabas, con un poco pues, los conceptos básicos referentes a la farmacología en general y en este caso, pues bueno, concretarlo en lo que se refiere al sistema endocannabinoide. Bien, bueno, pues farmacología, fármacos, ¿no? Fármacos lo que sigue es un concepto clave, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta es que la capacidad de un fármaco para interactuar con un receptor depende de su afinidad y de la eficacia intrínseca, es decir, no es únicamente el grado en que se liga, sino la forma en que va a activar el receptor para producir un efecto fisiológico. Lo que son receptores, a su vez, son los componentes que interactúan e inician la cadena de fenómenos bioquímicos y biofísicos que se van a traducir en los efectos fisiológicos.
Bien, tenemos fármacos, tenemos el receptor. Sobre los receptores también es importante tener en cuenta tres aspectos. Por un lado, estos receptores van a determinar las relaciones entre las dosis o concentraciones de fármaco y los efectos farmacológicos. Esto significa que en función del número de receptores totales que haya, van a limitar el efecto máximo que puede producir un fármaco. Por otro lado, median también las acciones de los agonistas y los antagonistas farmacológicos. Los agonistas, recordemos que son aquellos que van a activar los receptores y los antagonistas van a impedir su activación. Y por otro lado, los receptores también explican la selectividad de la acción farmacológica. Esto quiere decir que tanto el tamaño como la forma, como la carga eléctrica del fármaco, del principio activo, van a determinar si puede adherirse y en qué grado al receptor farmacológico. Bien, una vez el fármaco está ligado al receptor, se van a producir una serie de fenómenos, de reacciones químicas, para finalmente llegar a producir los efectos fisiológicos, que es lo que llamamos cascada de señalización. Transducción de señales. La transducción de señales también tiene diferentes formas, ¿no? Que es la cascada esta. Bien podemos encontrar que se activan receptores intracelulares, con lo cual la acción va a ser directa y va a producir los efectos fisiológicos, o bien receptores de membrana, que estos a su vez van a activar una molécula mensajera en el interior de la célula, que a la vez va a activar su objetivo. Es decir, tenemos vías más o menos rápidas en función del tipo de receptor y de molécula. Bien, una vez, en cualquier caso, una vez está activado este receptor, lo que sí se va a producir estos efectos es la neurotransmisión. La neurotransmisión es el proceso por el cual se liberan los neurotransmisores, ¿vale? Que son los encargados de transmitir el mensaje químico entre células. ¿Dónde se produce? En la sinapsis. La sinapsis es el espacio de unión entre las células. Que veremos también que lo lógico, ¿no? Lo habitual es que las células previas a la sinapsis, la presináptica, es la que da la orden, emite el mensaje y a través de la sinapsis la recoge la neurona posináptica. En este caso veremos que el sistema endocannabinoide no funciona así y, bueno, eso yo creo que os he comentado, luego también veremos que es una característica que nos distingue, ¿no? Del resto. Bien, en cualquier caso, el sistema endocannabinoide está compuesto por estos receptores cannabinoides y por los endocannabinoides, que son un tipo de neurotransmisores, justamente pues porque lo que hacen es enviar mensajes químicos entre las células. Los endocannabinoides endógenos, del organismo, tienen estructuras, son ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga, que se derivan de los fosfolípidos de membrana. Y específicamente los dos principales son la anandamida y el 2-araquinodilglicerol. Bien, los receptores a los que se unen específicos son los receptores cannabinoides y se han descrito principalmente dos tipos, que es el CB1 y el CB2. El CB1, como también ya se ha comentado anteriormente, se localiza en el sistema nervioso central y está implicado en procesos como de nocicepción, cognitivos, de memoria, aprendizaje, actividad locomotora, endocrina, control del apetito, analgesia. Cambio el CB2 están en menor cantidad y estos se localizan en regiones periféricas como el bazo, amígdalas, macrófagos y también en monocitos. En este caso es un tipo de receptor que está más implicado en acciones inmunomoduladoras y también inmunosupresoras. Los endocannabinoides, ¿vale? La anandamida en concreto tiene afinidad por el receptor CB1, entonces comparte gran parte de los efectos que va a producir el tetahidrocannabinol. Por contra, el araquinodilglicerol parece que participa más bien en la regulación del apetito y de la temperatura. Bien, en este caso lo que comentábamos, es decir, una característica del sistema endocannabinoide que lo diferencia del resto es justamente que son neurotransmisores que son retrógrados, es decir, que en vez de liberarse desde la célula presináptica y dirigirse a la posináptica, funcionan al revés.
En este caso se liberan desde la neurona postsináptica y van a estimular los receptores sobre la neurona presináptica, inhibiendo la liberación de los neurotransmisores, porque lo que hacen realmente actúan como neuromoduladores, entonces van a inhibir la acción a la liberación de otros neurotransmisores, como es el GABA, que es el principal neurotransmisor inhibitorio, y el glutamato, que es el principal neurotransmisor excitatorio. Por tanto, esta acción de neuromodulación, sobre todo lo que hace pues, es controlar funciones esenciales de nuestro organismo, como puede ser la temperatura corporal, la frecuencia respiratoria, la presión sanguínea. Y justamente pues, a través de esta función de neuromodulación, lo que hacen es tutelar, ¿no? La homeostasis y el equilibrio de las funciones de nuestro organismo. Interviene cuando se detecta alguna hiperactividad de alguno de estos neurotransmisores y lo que hace pues, bueno, es restablecer el funcionamiento normal. Por ello, por contra, bueno, a diferencia de lo que son los fito o exocannabinoides, que son aquellos que vamos a administrar a través de algún preparado o medicamento, su funcionamiento sí que es el clásico, ¿no? Entonces, en este caso, las funciones también van a ser distintas. Y lo que hacen es que en caso de ser una persona sana van a desestabilizar el sistema endocannabinoide, pero en cambio en los pacientes o personas enfermas con patologías van a producir unas acciones paliativas. Bien, aquí simplemente una imagen para recordar, bueno, repetir un poco lo que estábamos hablando, ¿no? El sistema endocannabinoide, su función básica es buscar este equilibrio en los procesos fisiológicos, esa tutela de la homeostasis y, por tanto, pues todos estos procesos sobre todos estos órganos son los efectos que van a producir. Por contra, pues las acciones de los exocannabinoides totalmente pues, diferentes, ¿no? En personas enfermas sí que vamos a ver este uso clínico paliativo de evitar pues, antiemético, bueno, todo lo que hemos ido viendo, y en cambio en personas sanas sí que su uso puede llevar pues, a un uso abusivo y provocar determinadas sintomatologías y efectos que no sean de interés médico o farmacológico. Muy bien, con eso voy a pasar la palabra a mi compañero. Sí, entonces yo sí, lo entiendo bien desde mi visión de farmacéutico, tras haber pasado por la universidad y demás, lo hemos comentado también en ponencias anteriores. Yo tengo una percepción clásica de la farmacología en la que ante un principio activo específico es de esperar una acción ante un receptor específico y que esta acción, principio activo receptor, se traduzca a la interior de la célula o al órgano diana por medio de una cascada de reacciones, y si retiro el principio activo, esa cascada de reacciones pues ya no se producen. Y por lo tanto, estoy muy acostumbrado a entender y a medir la cantidad de principio activo con respecto a la intensidad de la acción farmacológica. También, como hemos ido entreveyendo a lo largo de las ponencias de esta mañana, no parece ser este el caso del sistema endocannabinoide. Y parece ser que hay cierta acción sinérgica de los principios activos.